Práctica 8. Aforo en descarga de orificios. Objetivo de la práctica. Analizar el coeficiente de descarga de un flujo, como también su gasto a través de un orificio. Antecedentes teóricos. La medición de la razón de flujo por lo general se realiza cuando se mide la velocidad del flujo, y la mayoría de los flujómetros simplemente son velocímetros que se usan con el propósito de medir un flujo. Esto quiere decir que se utiliza simplemente para medir la velocidad que tiene el flujo. Algunos flujómetros miden la razón de flujo directamente cuando se descarga y se recarga continuamente una cámara de medición de volumen conocido, y se mantiene constante el número de descargas por unidad de tiempo. Pero la mayoría de los flujómetros mide la razón de flujo indirectamente. Miden una velocidad promedio o o una cantidad que se relaciona con la velocidad promedio, como la presión y la fuerza de arrastre, y determinan el flujo volumétrico a partir de el gasto volumétrico es igual a la velocidad por el área. En el caso de los orificios, para determinar la razón de flujo en una descarga de una placa delgada, se emplea la ecuación donde Q es igual a un coeficiente de descarga por el área del orificio por la velocidad teórica, que prácticamente es la raíz de 2 veces la gravedad por una carga hidráulica H, ¿verdad? Que es una altura. Y pues el término de raíz de 2G por H pues hace referencia a lo que viene siendo la velocidad teórica. H, como les decía, es la profundidad o la carga hidráulica. Y en este caso, pues la presión atmosférica se efectúa en la descarga del orificio, por lo cual pues, se desprecia. Y el coeficiente de descarga pues, es un factor de corrección que considera las pérdidas por fricción generadas en la descarga del orificio. En este caso vamos a determinar un CD para la descarga de un orificio, donde es un coeficiente de contracción por un coeficiente de velocidad. Para el coeficiente de contracción sería el área del chorro entre el área del orificio. Y en el caso para lo que viene siendo el coeficiente de velocidad, pues es una velocidad media real entre una velocidad media teórica, ¿va? Que vendría siendo la calculada con respecto a la real. Esto es prácticamente, se debe conocer digamos, el flujo que hay en la descarga del orificio para poder determinar este CD. Y este CD pues funcionaría como una constante. Y pues para esto estos valores dependen del número de Reynolds. También se puede determinar el coeficiente de descarga en orificio por medio de esta gráfica, donde por medio del número de Reynolds tenemos una base logarítmica, donde tenemos 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, y tenemos tres curvas, donde una de las curvas viene siendo el coeficiente de gasto directo. Otra de ellas es el coeficiente de velocidad, que está de aquí, y tenemos el coeficiente de contracción. Aquí por lo general el coeficiente de contracción pues se puede calcular porque pues tenemos el diámetro del orificio y podemos medir aproximadamente el diámetro del chorro. El equipo que se va a emplear en esta práctica es una cuba Danaide. Se va a utilizar un depósito para aforar, un cronómetro, el piezómetro y una cinta métrica. El procedimiento vamos a hacerlo con flujo permanente o con carga constante. ¿Qué quiere decir? Esta es la cuba Danaide. En ella vamos a tener un cilindro de acrílico de 4 pulgadas en el cual se va a descargar un flujo desde la parte superior utilizando un filtro para que no llegue el agua directamente sobre las paredes y sobre la placa base, que es donde se ubica el orificio. No llegue de golpe el agua y se pueda distribuir. También tenemos una descarga, un tipo sifón, en el cual al llegar a cierto nivel, este empieza a descargar, que es, pues, digamos, una descarga horizontal. Y el piezómetro viene siendo esta manguera aquí, que nos ayuda a determinar cuál es la elevación de la carga hidráulica dentro de la cuba. Una explicación del funcionamiento viene en este pequeño video. Al encenderla, tenemos un flujo constante que empieza a llenar, donde la carga hidráulica se mantiene constante, y en el piezómetro podemos medir directamente la elevación. En la parte inferior tenemos el orificio de descarga, que viene siendo donde está esta placa, y tenemos el chorro de descarga,
Aquí vendría siendo el área y la descarga del chorro. Y como les decía, pues una descarga para mantener en una carga constante lo que viene siendo el flujo dentro de la cuba Danaide. Y pues aquí básicamente lo que vamos a medir van a ser las H. Vamos a determinar un gasto volumétrico. Es decir, vamos a ver cuánto volumen se descarga sobre el orificio. Para ello, pues con un recipiente de 1 litro o 2 litros y midiendo un cierto tiempo podemos determinar ese gasto. En nuestro caso va a ser un dato de la práctica. Vamos a determinar también cuáles son las dimensiones del diámetro del chorro y el diámetro del orificio. Pues prácticamente, pues cuando se tiene un caudal constante, pues el caudal va a ser el mismo en todo el tiempo. En el link pueden ver ustedes el video demostrativo de la práctica. Tenemos para un flujo no permanente. Para este flujo no permanente ya no vamos a tener un gasto constante, sino simplemente vamos a llenar la cuba como si fuera un depósito y este se va a dejar descargar, ya sea obstruyendo el orificio y dejando que descargue para que disminuya el nivel. Si pueden observar, no se tiene una descarga directa. Y lo importante aquí, vamos a medir el tiempo que pasa de una descarga a otra. Es decir, mi condición inicial, como pueden ver, está aproximadamente en 41 centímetros. Entonces, para un cierto tiempo, vamos a ver cuánto cae en su carga y pues vamos a medir ese tiempo y la finalidad de esto es poder determinar un tiempo medido. Vamos a poder calcularlo y compararlo con el tiempo medido. Aquí en el video, si observan, se empieza a ver una descarga de la cuba, ¿sí? En la cual va bajando la carga hidráulica y se ve una descarga en el orificio. Al obstruirlo, la descarga se detiene, por lo que se estabiliza lo que es el nivel de agua, se queda de forma estática. Con ello podríamos determinar la diferencia de H1 hacia H2. Al volver a retirar o dejar que descargue el orificio, pues la carga nuevamente empieza a disminuir hasta una siguiente medición, como se puede observar aquí. Igualmente en el mismo video demostrativo pues están cómo tomar los datos de la práctica. Y pues para revisar los datos tenemos que ver el de 0 corresponde al diámetro del orificio de descarga y un de 2 corresponde al diámetro del chorro. Esto se puede medir por lo general con un vernier. El diámetro del orificio es de 5.5 milímetros. También se tiene un de 1 que es el diámetro del cilindro de la cuba, que es de 4 pulgadas. Y el diámetro del chorro pues es variable y se tiene que estar midiendo cada vez. Bueno, aquí se tiene un poquito de la metodología de los cálculos que se van a emplear. Es más sencillo guiarse por medio del formato de la práctica 8. Y bueno, en ambos cálculos viene para carga constante, flujo permanente o para carga variable, flujo no permanente, como lo veíamos anteriormente. Este sería el formato de la práctica. Esto sería para una carga constante, donde tenemos un volumen. Hace referencia al aforo volumétrico que vamos a realizar, es decir, en el orificio vamos a poner un recipiente y durante un cierto tiempo vamos a medir un cierto volumen, que sería el tiempo medido. Calculamos el gasto volumétrico, medimos el diámetro del chorro y empezamos a calcular nuestros datos de la práctica. También tenemos el aforo con carga variable, donde vamos a ver cuánto tiempo pasa de una carga inicial a una carga final, de un H1 hacia un H2, donde vamos a utilizar el área del cilindro. Y para ello tenemos un coeficiente calculado promedio, que este hace referencia a los que vayamos a calcular en el aforo de carga constante. Ahorita lo vamos a ver. Y pues vamos a estar midiendo prácticamente los datos, son H1 y H2, y vamos a determinar un tiempo calculado con la ecuación que viene aquí abajo. Para la metodología de la práctica, como les decía, les voy a explicar un ejemplo y ustedes van a hacer tres
para una carga constante y una carga variable. En el caso de carga constante, pues el nivel de H se va a mantener constante, vamos a tener un ingreso de agua y una descarga, por lo que si yo pusiera un recipiente, una jarra de 2 litros, esa jarra se llenaría durante 34 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si son 2 litros, entre 34 segundos, me resulta un gasto de 0.0588 litros por segundo. Ese sería mi gasto de descarga. Ese es el gasto real. El diámetro del chorro, pues yo lo tendría que medir y el diámetro, supongamos, medio 0.58 centímetros o 5.8 milímetros. Entonces yo calculando el área del diámetro del chorro, pues tengo que es de 0.2642 centímetros cuadrados, utilizando una fórmula para un círculo, ¿verdad? Porque el orificio es circular. El área del orificio de descarga, pues digamos es constante, porque el orificio de descarga pues, tiene un mismo diámetro fijo que es de 5.5 milímetros. Posterior, calculo la velocidad real. La velocidad real es a la velocidad a la que descarga el chorro. Si yo tengo un gasto de 0.0588 litros por segundo, yo lo tengo que convertir a centímetros cúbicos, por lo que simplemente lo tengo que multiplicar por 1000. ¿Por qué? Porque 1000 centímetros cúbicos es igual a un litro. Y al multiplicarlo me quedan 58,8. Y si yo lo divido entre el área del orificio, que son 0.2376, me resulta una velocidad de 247,59 centímetros sobre segundo. Ahora, yo medí una carga hidráulica H de 25 centímetros, que vendría siendo la medida en el piezómetro. Este piezómetro que tenemos aquí, de esa carga, pues sería constante, digamos, en el tiempo. Y la velocidad teórica sería la raíz de 981 centímetros sobre segundo cuadrado, sería la conversión de la gravedad por, eh, por 2 por h, que son 25 centímetros, y nos resulta un valor, una velocidad teórica de 221,47 centímetros sobre segundo. Los datos de azul pues ya son calculados, ¿verdad? También, bueno, los de negro aquí abajo. El coeficiente de contracción, pues simplemente es dividir, aquí lo van a poder ver, que es el área de chorro entre el área de descarga. 0.2642 entre 0.2376 me queda igual a 1.11. Ahora el coeficiente de velocidad no lo vamos a sacar con la ecuación, sino que nos vamos a ir a la gráfica que veíamos para una carga constante. Viene siendo aquí. Si nosotros entramos con el número de Reynolds, si te fijas el coeficiente de velocidad para el número de Reynolds arriba de 100.000, pues va a andar muy cercano a 1. Por lo que, si me regreso a los datos, mi número de Reynolds es de 1.209.000, entonces voy a utilizar prácticamente para todos un coeficiente de velocidad de 1. Y si yo multiplico el coeficiente de contracción por el coeficiente de velocidad, me queda que es de 1.11. Ahora, me pide aquí un CD2. Ese CD2 yo también lo voy a determinar por medio de la gráfica que acabamos de observar, que vendría siendo, entrando con el número de Reynolds de 1.200.000. ¿Se fijan? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Prácticamente me queda un valor de 0.6. Subo vertical donde cruzo con la gráfica correspondiente, me voy hacia la izquierda en la vertical y pues aquí me resulta un valor de 0.6. Entonces, la diferencia entre CD1 y CD2 es de que el CD1 es calculado y el CD2 es medido en la gráfica. Ahora, el gasto de descarga del orificio Q1, vamos a utilizar el CD1 calculado, utilizando la ecuación que tenemos aquí, que sería en este caso 1.1 por 0.2376 por la velocidad teórica. Y en este caso está dividido entre 1000, porque nos darían centímetros cúbicos, y entre 1000 nos darían litros por segundo, por lo que nos daría 0.085. Ahora, si lo utilizo con el coeficiente de descarga medido en la gráfica,
pues me queda un valor de 0.0316. Si observan los valores, pues son muy parecidos al gasto volumétrico. Incluso son muy similares uno y otro. Para el caso del Q1, el Q2, pues sí tiene poquita diferencia. Ahora voy a sacar un error relativo con respecto al gasto volumétrico medido con el Q1 calculado. Y eso se calcula con la ecuación del error relativo, que es E igual al gasto volumétrico menos el gasto calculado entre el gasto volumétrico. Prácticamente sería 0.0588 menos 0.0585 entre 0.0588. Y el error me da alrededor de 1%, es un error, digamos, aceptable. Aquí los errores con los demás datos les pueden dar de hasta el 40-50%, por los errores de medición. Y pues les voy a pasar datos, digamos, de prácticas anteriores, entonces no van a ser muy exactos que digamos. Y esto sería el análisis para el aforo con carga constante, ¿va? Ustedes van a hacer 3 ejemplos, yo les voy a pasar los datos. Ahora, para el aforo con carga variable, simplemente veíamos que necesitábamos medir un tiempo de caída de entre un H1 hacia un H2. El área del cilindro, pues veíamos en los datos de la práctica que el cilindro es de 4 pulgadas, entonces ustedes van a calcular el área y sería constante para las 3 mediciones. Ahora, el coeficiente calculado, les decía, pues utilicen el que puedan calcular aquí el CD1, CD1 con con medición de 1, CD1 del 2 con el 2, así sucesivamente. Entonces, para el cálculo A, pues aquí dice que se midieron 25 segundos de una caída de una elevación de 42 centímetros hasta 32 centímetros. Prácticamente cayó 10 centímetros en 25 segundos. Aquí pues lo que puedo hacer es determinar el tiempo calculado y compararlo con el tiempo medido. El tiempo calculado es con esta ecuación, donde el CD bueno, para el CD se va a emplear el CD que pues, obtengamos de aquí arriba. Y el A1 pues es el área del cilindro A, que es el diámetro de 4 pulgadas, y el A0 pues es el área del orificio de descarga, que es el que tenemos aquí arriba. Y pues el tiempo calculado, digamos, para esta condición me dio de 25.68 segundos, que si yo lo comparo con el tiempo medido, pues es muy cercano, entonces por lo tanto estaría bien. En los cálculos de aquí, pues sí tienen que ser muy parecidos los tiempos, ¿verdad? Casi exactos. Ustedes de igual forma harían 3 ejemplos. Si yo quisiera calcular el gasto, pues simplemente calculo un volumen. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el área en centímetros cuadrados, por decir, si son 182.41 centímetros cuadrados y digamos la diferencia de 42 y 32 son 10, entonces yo tendría un volumen de 1824.1 centímetros cúbicos. Si yo lo divido entre 1000, me quedaría de 1.8241 litros. Y si yo lo divido entre los 25 segundos, me queda un gasto de 0.0729 litros por segundo. Digamos, esa sería la forma de calcular el gasto.